Entonces, este video va a estar referido a hacer un repaso general uniendo todas las piezas que se han pasado en la parte de programación. Entonces, primero voy a partir por los servidores de base de datos. Vamos acá a crear e iniciar este servicio que me va a pedir la contraseña, que sería el Avara08, que dependiendo si lo hacen en su casa va a tener otra contraseña. Bien, crear una base de datos. Yo lo que voy a hacer es una cosa muy simple, pero que involucra herencia. Voy a crear una tabla que tenga una base de datos que se llame persona, que para hacer un ejemplo chico, pero que involucre herencia. Voy a poner dos actores dentro de esta herencia. Bien. Ahora, el script que voy a generar, si bien tiene una tabla, le vamos a agregar una cosa distinta. Bien. Entonces, vamos acá y ejecutar comando. Desde aquí entonces voy a colocar un create table persona y vamos a decir que esta tabla se aglomera desde allí nomás. Entonces vamos a decir root int not null, luego nombre, un varchar de 50. Vamos a decir una cosa que es distinta, que se va a llamar profesión, varchar de 50, carrera, varchar de 50. Bien. Y su respectivo constraint. Constraint persona pk es el primary key del campo root. Con una tabla uno puede tener la capacidad de ocupar herencia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ustedes vieron dentro de su Oracle Data Modeler cuando armaban, por ejemplo, una herencia con un supertipo. ¿Bien? Y eso podía generar de dos formas tablas distintas. Tablas que fueran referidas a un hijo respecto a su padre. ¿Ya? Aquí yo voy a relacionar dos. Una que se llame profesor y estudiante. Nada más. Que el profesor tiene profesiones y el estudiante tiene carreras. No enfrentamos una base de datos que está constituida así. Nosotros tenemos que hacer el nexo entre la aplicación y que esto se registre correctamente. Bien. Entonces, vamos a hacer entonces aquí el proyecto para poder involucrar a la base de datos con la aplicación. Le damos siguiente. Este proyecto le vamos a llamar proyecto integrado. Bien, y este proyecto integrado le voy a agregar al tiro los elementos que son de Hibernate. Otro Hibernate, asistente de configuración de Hibernate, CFG, ocupamos la base de datos persona, terminar. Y vemos si generó el cuento. ¿Se fijan que aquí no lo generó? Eso es un error típico de acá. Entonces, borramos este archivo, cerramos .NetBeans, lo abrimos de nuevo. Bien. Y nos metemos de nuevo al proyecto a hacer el Hibernate. Luego, ahora, ya que tenemos abierto NetBeans, vamos de nuevo. Entonces, clic derecho, nuevo, otro. Hibernar, asistente de configuración de Hibernate. De nuevo lo mismo. B de persona, terminar. Y ahora sí, ahora tiene la configuración que esperaba. Pero no tiene algo. Le falta el password, que eso no lo colocó. Entonces, vamos a agregar un nuevo property. Y colocar acá password. Y colocamos el Avara08. Bien. Siguiente. Nuevo otro. Hibernar. Ingeniería inversa. Hibernate Revenge. Nos pide la clave. Vemos que está la tabla persona. Y hacemos el mapeo. Luego hay que crear las clases que representan tablas. Que esta es una sola.
tenemos a Hibernate, mapas y configuración y bojos. Y vamos a colocar acá persistencia, entidad, terminar. Y ahí entonces tenemos a nuestra clase persona, que fue mapeada a partir de la base de datos. O sea, esta clase representa, un objeto de esa clase representa a un registro de la tabla. Eso tienen que entenderlo. Cada vez que uno le hace un objeto en la aplicación que sea de persistencia entidad, se va a convertir en un registro de la tabla. Bien, los siguientes son los utilitarios. Otro, hibernar, HibernateUtil, y vamos a llamarle persona HibernateUtil, porque pueden haber otros HibernateUtil, y va a quedar en el package persistencia.servicio. Luego creamos la clase que nos va a hacer el servicio de comunicación, el que nos va a poder llegar y guardar estos datos o consultarlos desde la base de datos. Clic derecho nuevo, Java Class, servicio persona. Y desde aquí vamos a hacer una práctica distinta, que esto es el cuento que cambia. Aquí vamos a importar a Hibernate, import org.hibernate.asterisco, luego private sesión, el constructor al insert enter, y decimos que sesión es igual a persona, control espacio, HibernateUtil.getSessionFactory.OpenSession, y de ahí parte la conexión. Vamos a agregar cosas distintas. Voy a hacer dos métodos distintos. Uno es public void add profesor, y le vamos a pasar solamente los datos de profesor. In root, string nombre, string profesión. Bien, y le vamos a delegar la responsabilidad a que el método haga el objeto. Y adicionalmente, si es que ocurre cualquier problema desde aquí, le vamos a decir que propague excepciones. Throws, ¿ya? Exception. Perdón, argument exception. Por si acaso. Y desde aquí es illegal argument exception. Eso. Bien. Ante cualquier cosa, cada capa tiene la propia responsabilidad de validar que las cosas estén bien. Bien. Otro método más. Public void add estudiante. In root, string nombre, string carrera. Y eso propaga un illegal argument exception. Bien. Ahora, desde aquí se van a generar objetos distintos. ¿Cómo se generan? Vamos a decir, primero, persona es igual a p new persona. Y vamos a importar desde persistencia. O sea, cada capa tiene visibilidad de las cosas de él, pero no de las otras. Es tratar de separar este cuento. Entonces decimos p.set root, le colocamos el root, p.set nombre, colocamos nombre, p.set profesión, y tenemos profesión. Ahora con este objeto lleno de datos le vamos a decir que se vaya a la base de datos. Entonces, transaction tx es igual a session.beginTransaction. Luego session.save, y le pasamos ese objeto p, y luego le decimos que genere ese registro txcommit. Lo mismo hay que hacer con el estudiante. Persona p igual new persona, p.set root, luego p.set nombre, y aquí cambia p.set carrera. Fíjense que ese objeto no tiene un dato. Dependiendo de que si tiene la carrera o la profesión, es el objeto que está representando. Entonces aquí vamos a decir que es lo mismo que está acá arriba, prácticamente. Entonces vamos a copiar esto y pegarlo abajo. Bien.
Ahora, tenemos esos dos servicios. Fíjense que reciben por parámetro datos comunes. Reciben strings, reciben ints, no reciben objetos. Y eso es para que el que lo llame no tenga que importar al persistencia persona. Solamente persistencia entidad persona. Solamente le pasa los datos y hace su pega. Ahora, en su contraparte, tenemos acá la persistencia lista y dispuesta a que sea usada. Vamos a crear un package distinto que se llama presentación. Que el package presentación va a tener como representante una ventana, formulario JFrame. Y le vamos a llamar ventana persona. En esta ventana persona vamos a colocar primero los datos comunes. Los datos comunes son el root y el nombre. Ese campo de texto, root, y luego otro campo de texto donde colocamos el nombre. Le hacemos un respectivo tratamiento de belleza, root, o apretando clic derecho editar texto, nombre, agrandamos este text field y le quitamos el texto. Y ahora viene la diferenciación. Colocaré dos paneles distintos para separar a las dos cosas que van a representar dentro de esta orientación a objeto. Vamos a separar estos dos. Y vamos a decir que en el interior de esto están los datos solamente de profesor. Y el dato profesor era profesión. Bien. Y aquí colocamos el campo de texto referido a eso. Y le quitamos el texto. En el otro panel, dejando aquí, dejamos a estudiante y colocamos su respectiva etiqueta, que es carrera, y el campo de texto respectivo. Y sacamos el texto. Con esto todavía falta algo. Hay que colocar un botón que haga la acción. La única acción que hoy voy a hacer para poder enlazar todo esto va a ser simplemente agregar. Bien. Ahora hay que cambiar el nombre de todas las variables. Clic derecho, change variable name, o cambio nombre variable. LBL root. Acá lo mismo, cambiar nombre variable. LBL nombre. Acá cambiar nombre variable. TXT root. Cambiar nombre variable. TXT nombre. Acá cambiar nombre variable. LBL profesor. Acá es LBL estudiante. Este de acá es LBL profesión. Acá es LBL carrera. Acá sería TXT profesión. Acá es TXT carrera. Y esto es VTN agregar. Y faltan los paneles. Ese panel de ahí, si no lo logran distinguir con un clic, es mejor que coloquen el navegador. Desde aquí uno puede ver también los mismos paneles. Entonces aquí, clic derecho, cambiar nombre variable, PL profesor. Y acá, clic derecho, cambiar nombre variable, PL estudiante. Y ahí tenemos entonces la interfaz gráfica. Ahora tenemos que darle la acción a esta interfaz gráfica y un modelo distinto. Que ese modelo va a ser un modelo de negocio. Entonces vamos ahora a crear una nueva capa, que sería nuevo Java Package, negocio.entidad. Bien, y aquí en entidad vamos a crear una clase. En realidad no vamos a crear una sola clase, vamos a crear tres clases. Una clase que se llame persona. Bien. Otra clase que se llame profesor. Y otra clase que se llame estudiante. ¿Y qué tiene de particularidad esto? Que tanto profesor hereda de persona, como estudiante hereda de persona. ¿Qué cosas comunes tienen? Persona
como su representación, tiene las cosas que son el root, private in root, tiene un private string nombre. Bien. Y desde allí se hace el constructor de esa clase. Al insert enter enter, al insert enter espaciadora enter, al insert getter and setter flecha arriba espacio enter. Y ahí está la persona. Luego el profesor. El profesor tiene un campo particular que le vamos a llamar private string profesión. Y lo mismo, al insert enter enter, al insert enter espaciadora enter. Y tenemos otro constructor, que es el constructor con el padre. Al insert constructor y seleccionan ambos elementos y nos queda este constructor que viene con todos sus datos. Lo mismo se hace en estudiante. Se llega y se utiliza el campo particular, que es private string carrera. Luego al insert enter enter, al insert enter con el dato solamente de él. Y luego al insert enter y seleccionamos ambos. Bien. Y tenemos entonces los campos completos. Y ahora los getter and setter, que nos faltó en ambos. Nos falta el de carrera y nos falta los getter and setter de profesión. Bien. Hasta ahí tenemos una representación orientada a objetos de lo que estamos observando en la ventana. Y tiene herencia, que es distinta a la representación de una tabla. Porque la tabla son esos datos y son esos datos. Pero en cambio cuando uno observa ventana uno puede generar polimorfismo. Aquí por ahora no voy a colocar un polimorfismo, solamente voy a colocar la herencia para que entiendan cómo se unen estas capas. Lo siguiente es proveer servicios a esa ventana. Se hace lo siguiente: paquete de fuentes nuevo, Java Package, negocio.servicio. Y en ese negocio servicio vamos a decir Java Class, servicio negocio persona. Bien. El servicio de negocio me debe proveer, dependiendo del objeto que yo cree, es qué cosa y qué acción va a hacer. Bien. Entonces vamos a decir un esquema general. Vamos a colocar public void agregar persona y le vamos a colocar solamente persona. Bien. ¿Y esto de dónde se agrega? Se agrega desde negocio, entidad, persona. La capa tiene su propia salvedad. Ah, y ojo aquí, hay una cosa que está particularmente extraña. Si se fijan, dice aquí agregar persona, y es un objeto. Pero resulta que si yo coloco aquí este objeto persona, significa que la ventana también tiene que importarlo. Para que no lo importe, nosotros colocamos sus datos. Int root string nombre. Bien. Y podemos colocar aquí string profesión. Bien. String profesión. Y le voy a cambiar, en vez de persona le voy a agregar, esto es profesor. ¿Se fijan que esos son los campos justos del profesor? Bien. Ahora, acá voy a agregar otro más. Public void agregar estudiante. ¿Y estudiante qué es lo que recibe? Int root string nombre string carrera. Bien. Ahora, ¿qué se debe crear? Para agregar el profesor tenemos que decir es una persona, pero que se crea como profesor. E importamos esta entidad profesor. Para el estudiante es persona igual new estudiante. Y se importa el estudiante. Y aquí nosotros le hacemos los respectivos sets. El set del root, el set del nombre. Y fíjense que, ¿se fijaron que al hacer eso no sale el dato propio del objeto profesor? No está en ningún lado. Bien. Entonces, para poder yo acceder a eso, lo puedo hacer de la siguiente forma. Le puedo decir el casting de profesor de p.
y luego otro paréntesis, punto set profesión. Y ahí estamos aplicando casting de objetos. Se fijan que uno puede hacer desde el padre ir a castear al hijo. Esto mismo se puede hacer con el estudiante. P.setRoot es lo común. P.setNombre, pero el otro es un casting de estudiante sobre P, que es setCarrera. Y tenemos ambos objetos. Bien. Esa es una de las formas de hacerlo. Uno puede llegar y particularizar cada objeto y recibirlo sin acoplar la responsabilidad de la ventana con la responsabilidad de esa capa que se llama negocio. Otra forma de hacer esto es ocupando una cosa que se llama instance of, que es acoplando la responsabilidad entre la ventana y el negocio. Uno puede hacer public void, agregar persona y colocar persona a persona. Y hacemos lo siguiente. Decimos, oye, la persona tiene sus propios datos, ¿cierto? Pero ¿cómo yo diferencio de qué objeto fue creado? Le decimos if persona instance of profesor. Entonces aquí debería ocupar el servicio de profesor en la base de datos. Y si la persona es una instancia, instance of estudiante, entonces aquí debería ocupar el servicio de estudiante en la base de datos. Y ahí tienen todas las formas de hacerlo, ¿ya? Particularmente, solamente para efectos de que ustedes aprendan el tema de la orientación a objetos, voy a hacerlo desde la última forma, que es diferenciándolo con el instance of. ¿Bien? Entonces, la ventana va a hacer lo siguiente. Le vamos a apretar clic en agregar. Y este botón lo que tiene que hacer es diferenciar. ¿Quién es? ¿Es un profesor o es un estudiante? Entonces, vamos a decir primero, persona P igual new persona. Primero los datos comunes, no hay ningún problema. Momento. Antes de hacer la instancia, tengo que saber diferenciar de dónde viene. Vamos a colocar una condición. Si txt profesión.getText.trim.equals vacío, estamos diciendo aquí que esto es un estudiante. Bien. Luego, si txt carrera.getText.trim.equals es vacío, entonces aquí estamos diciendo que esto es un profesor. Bien, entonces fíjense, se fijaron que dejé persona P. Entonces, dependiendo de cómo es los datos que está observando, vamos a decir, P es igual a new estudiante. Y aquí sería P igual new profesor. Y ahí lo que estamos haciendo es diferenciar de qué instancia estamos hablando. ¿Qué vamos a llenar? Entonces acá, vamos a decir acá, el casting de estudiante sobre P, después de hacer esto, le vamos a agregar el set carrera. ¿Y eso dónde viene? Desde txt carrera.getText. Los otros campos son iguales. Es p.setRoot, sería el txt.root.getText, pero como esto es un número, hay que hacerle el casting. Integer.parseInt de todo esto. Y el otro es p.setNombre, va a ser el txtNombre.getText. Y fíjense que esto mismo que está acá es común para los dos. Ahí. Y uno puede ahora, en la otra instancia donde está el profesor, llenarlo con el otro casting. Profesor de p.setProfesión y le pasamos el txtProfesión.getText. Hasta ahí
se hizo la asignación de ese objeto. Y ahora, para poder pasarlo a la base de datos, va a pasar por un intermediario, que sería servicio, negocio persona, servicio es igual a new, servicio negocio persona, y le vamos a decir servicio punto agregar persona y le pasamos SP. Bien. ¿Y aquí qué dice? Dice que puede que no sea inicializada. Bueno, coloquémosle igual null. Bien. Ante cualquier cosa. Ahora, una vez que termina de hacer eso, hay que mostrarle un mensaje al usuario. Entonces aquí jOptionPane.show message dialog y le decimos que persona agregada. Pero puede ocurrir que al hacer esa acción tenga un problema. Entonces uno aquí coloca dentro de todo esto un try catch. Y esto solamente va a ocurrir siempre y cuando esto sea ejecutado de manera correcta. Si ocurre cualquier excepción, entonces nosotros la vamos a mostrar. jOptionPane.show message dialog y mostramos e.getMessage. Y ahí estamos encapsulando esa responsabilidad. Creamos un estudiante o creamos un profesor y agregamos a persona. Al momento no se ha agregado nada, no se ha hecho nada todavía. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer esa pega? El servicio. Entonces aquí, servicio negocio persona va a crear aquí un servicio que esté asociado al profesor. ¿Cómo se hace eso? Uno dice servicio persona, que le voy a llamar servicio BD, es igual a new servicio persona. Bien. En ese momento, en donde se hace este servicio, entonces nosotros podemos aquí llegar y decir servicio BD punto, ¿qué vamos a agregar aquí? Dice, era un profesor. Punto agregar profesor. ¿Qué le vamos a pasar en el root? Le vamos a pasar persona.getRoot. Para el nombre, ¿qué le pasamos? Le voy a llamar más chiquitito porque si no me va a ocupar mucho espacio. Le voy a llamar P. ¿Ya? Para que no me ocupe tanto espacio en la llamada. P.getRoot. Y acá llamamos a P.getNombre. Y para la profesión, vamos a llamar al casting de profesor sobre P. Y le vamos a pedir el get profesión. Y ahí se le pasó el agregar profesor. Lo mismo se hace para el servicio del estudiante. Servicio persona, servicio BD. Fíjense que aquí puede ocurrir una refactorización. Se fijan que servicio persona y se va repitiendo este código dos veces en doif. Se fijaron que están los dos repetidos. Entonces, eso es un candidato a que se saque. Uno lo coloca arriba. Aquí arriba. Y eso significa que es común para ambos. Solamente que cambian en su método. Entonces aquí, servicio bd.add estudiante y le pasamos los datos estudiante. p.getRoot, luego p.getNombre y acá nos diferenciamos. Vamos a decir que el casting de estudiante sobre P, vamos a sacar el get carrera. Y ahí diferenciamos entre los diferentes objetos que fueron creados. ¿Quién los creó? Los creó la ventana. Entonces, dependiendo de cómo fue este new, si fue new estudiante o fue new profesor, es la decisión que tomamos en el servicio negocio. Desde allí entonces, al tener esos datos listos, entonces se va hacia el servicio de persistencia, que es servicio persona, y él lo que hace es armar la transacción y guardarlo en la base de datos dependiendo de quién sea. Bien. Ahora faltan algunas cosas que son tratamiento de belleza. Después de agregar la persona hay que limpiar controles. Bien. Y ese limpiar controles lo vamos a crear como un método más, que va a aparecer abajito. Y hacemos la limpieza, que sería el txtroot.setText vacío. Luego
txt nombre.setText vacío, txt profesión, primero era, .setText vacío, y el txt carrera.setText vacío. Bien, y eso de acá, entonces, hay que ponerlo a prueba. Fíjense en algo, ¿se fijaron que el servicio negocio persona en ningún momento creó un objeto de tipo persona de la base de datos? Le pasaron los datos y nada más. Con eso no tuve que importar ese persistencia entidad, no tiene por qué conocerlo. Le voy a dar play a esto y veamos si funciona. Voy a colocar root 1, nombre A, profesión A, agregar. Dice persona agregada. Vamos a ver esto a la base de datos. Nos metemos acá, ejecutar comando, select asterisco from persona, lo ejecutamos y nos sale acá, fíjense, 1A profesión y carrera null. Bien, vamos a hacer el otro. Voy a pescar acá 2B carrera B, agregar, persona agregada, luego de nuevo un select y tenemos entonces ahora 2B null y B, que es el dato propio de ese profesional.